Hay personajes de telenovela que mueren en pantalla, y hay otros que, aunque desaparecen de nuestras vidas, parecen seguir viviendo para siempre. Los vimos llorar, los vimos enamorarse, los vimos enfrentarse a villanos, traiciones, secretos familiares y finales imposibles. Pero un día, la cámara dejó de grabarlos, y esta vez no era ficción. Hoy vamos a recordar a 12 actores y actrices que dejaron una huella profunda en las telenovelas y que terminaron enfrentándose a una historia que ningún guionista podía cambiar: el cáncer. Y te advierto algo desde el principio. Algunos de estos finales fueron especialmente dolorosos porque llegaron después de años de lucha. Otros sorprendieron porque el público ni siquiera sabía hasta qué punto la enfermedad había avanzado. Y hay un caso, casi al final de esta lista, que resulta particularmente difícil de olvidar, porque ocurrió cuando todavía parecía que aquella estrella tenía muchísimo por delante. Así que quédate hasta el número 1. Porque la última historia no solo pertenece a una estrella de las telenovelas, también representa una época entera de la televisión. Y antes de comenzar, si alguna de estas historias te trae recuerdos, deja tu like, suscríbete al canal y dime en los comentarios cuál de estos actores recuerdas con más cariño. Ahora sí, empecemos. Pero vamos a hacerlo en orden descendente, comenzando por una pérdida muy reciente. Número 12. Margalida Castro. El 19 de diciembre de 2024, Colombia perdió a una de sus grandes figuras de la televisión. Margalida Castro había construido una carrera de más de medio siglo, más de 5 décadas frente a cámaras, escenarios y micrófonos. Para varias generaciones, su rostro era familiar. No necesitaba ser protagonista absoluta para hacerse notar. Tenía esa clase de presencia que conseguía que un personaje secundario pudiera quedarse en la memoria del público durante años. Participó en numerosas producciones colombianas y se convirtió en uno de esos rostros que parecían formar parte de la propia historia de la televisión. Pero lo más triste de su historia fue precisamente lo poco que se supo antes del final. Margalida había sido diagnosticada con cáncer poco tiempo antes de morir. No existe una confirmación suficientemente sólida sobre un tipo específico de cáncer que permita afirmarlo como un hecho. Y eso es importante, porque cuando hablamos de personas reales, no podemos convertir rumores en hechos simplemente para hacer una historia más dramática. Lo que sí está documentado es que el diagnóstico fue relativamente reciente y que la enfermedad terminó provocando su fallecimiento. Margalida tenía 83 años. Su carrera, sin embargo, no había terminado décadas antes. Continuó trabajando, apareciendo en televisión y manteniéndose vinculada al mundo artístico durante muchos años. Y quizá esa sea una de las partes más conmovedoras de su historia. Porque mientras el público veía a Margalida interpretar personajes, detrás de las cámaras existía una mujer con toda una vida, una familia, recuerdos y una carrera que había comenzado décadas atrás. Cuando murió, sus compañeros no hablaron solamente de una actriz, hablaron de una institución, de alguien que había acompañado a varias generaciones. Y aquí aparece el primer gran giro de esta lista, porque Margalida nos recuerda que algunas despedidas no llegan después de una larga exposición pública de la enfermedad. A veces, el diagnóstico aparece cuando queda muy poco tiempo, y eso nos lleva a un caso completamente diferente. Un actor que sí tuvo una larga batalla contra el cáncer, y cuyo último capítulo estuvo marcado por una palabra que nadie quiere escuchar: metástasis. Pero antes de conocerlo, si estás disfrutando este recorrido por la historia de las telenovelas, suscríbete al canal. Así podemos seguir recuperando historias que muchas veces quedan olvidadas. Porque el siguiente nombre seguramente hará que muchos fans de Pasión de Gavilanes levanten la mirada. Número 11. Sigifredo Vega. Para muchos espectadores colombianos, el nombre Sigifredo Vega está directamente relacionado con uno de los grandes fenómenos internacionales de la televisión: Pasión de Gavilanes. En aquella historia interpretó a Don Filemón. Era un personaje que quizá no ocupaba el centro absoluto del melodrama,
pero que ayudaba a construir ese universo que millones de personas terminaron sintiendo como propio. Sigifredo Vega murió a los 77 años después de una larga lucha contra el cáncer. La noticia de su fallecimiento fue confirmada en 2024. Y hubo un detalle particularmente duro. El cáncer había hecho metástasis en varios órganos. Eso significa que la enfermedad ya no estaba localizada. Había avanzado. Y después de décadas de trayectoria, aquel actor que había dedicado alrededor de 45 años a la profesión, terminó enfrentándose a una enfermedad que no podía resolverse con una escena dramática, un giro de guión o un último capítulo. Durante años, Vega construyó una carrera en televisión, cine y teatro. Pero para una generación internacional, probablemente Pasión de Gavilanes sea la obra que más fácilmente lo devuelve a la memoria. Y eso es curioso, porque las telenovelas tienen algo que pocas producciones consiguen. Pueden viajar durante años. Una escena grabada hace 20 años puede estar siendo vista hoy por alguien que ni siquiera había nacido cuando fue filmada. Y así ocurrió con Sigifredo. Mientras la enfermedad avanzaba en su vida real, su trabajo seguía apareciendo en pantalla. El público podía verlo como Don Filemón, sin pensar en todo lo que había ocurrido detrás de aquella actuación. Y quizá ahí está una de las cosas más extrañas de ser actor. El personaje puede permanecer joven para siempre. El intérprete no. Sigifredo Vega murió dejando atrás una trayectoria extensa y una familia de colegas que reconocieron su carrera. Pero hay algo que merece quedar claro. No debemos reducir la vida de un actor a la enfermedad que acabó con ella. Sigifredo no fue solamente el actor que murió de cáncer. Fue un intérprete con décadas de trabajo, un rostro que formó parte de la televisión colombiana y una pieza de aquellas producciones que terminaron viajando mucho más allá de su país de origen. Ahora bien, si hablamos de enfermedades mantenidas en privado, hay una historia todavía más sorprendente. Una actriz argentina que se convirtió en una de las grandes protagonistas del melodrama latinoamericano. Durante años, su familia decidió proteger su privacidad, y cuando finalmente se confirmó que había sufrido cáncer, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Su nombre era Christian Bach. Número 10. Christian Bach. Christian Bach tenía una presencia imposible de ignorar. Argentina de nacimiento y mexicana por trayectoria y vínculo con el país, se convirtió en una figura fundamental de las telenovelas latinoamericanas. La Chacala, La Patrona, Vidas Robadas, La Impostora y muchas otras producciones. Christian Bach no necesitaba levantar la voz para dominar una escena. Tenía elegancia, tenía carácter y tenía esa capacidad que distingue a los grandes intérpretes, hacer que el espectador creyera que el personaje existía realmente. Por eso su muerte sorprendió tanto. Christian Bach falleció el 26 de febrero de 2019, a los 59 años. Durante un tiempo, su familia mantuvo en privado la causa exacta de su muerte. Eso generó rumores, muchos rumores, pero posteriormente se confirmó que Christian había padecido cáncer. Su familia, sin embargo, decidió mantener en privado los detalles específicos de la enfermedad. Y aquí hay una lección importante. No todo lo que queremos saber sobre una celebridad, tenemos derecho a saberlo. Christian Bach decidió mantener ciertos aspectos de su salud fuera del espectáculo. Su familia respetó esa decisión. Y aunque el público tenía curiosidad, la privacidad terminó siendo más importante que el morbo. Christian tenía solamente 59 años. Y cuando pensamos en una actriz con una trayectoria tan extensa, resulta extraño imaginar que una persona que había pasado décadas interpretando personajes poderosos pudiera desaparecer de repente de nuestras pantallas. Pero hay algo todavía más doloroso. Sus personajes siguen existiendo. Podemos volver a ver una telenovela antigua, podemos escuchar su voz, podemos verla caminar por una escena, podemos observar una interpretación grabada años atrás. Y por unos minutos, parece que sigue ahí. Ese es el extraño poder de la televisión. Nos permite reencontrarnos con personas que ya no están. Christian Bach dejó una obra que puede volver a verse una y otra vez. Y eso es mucho más importante que cualquier rumor sobre su enfermedad.
Pero ahora vamos a entrar en una historia todavía más conocida. Una actriz que habló públicamente de su enfermedad. Una mujer que convirtió la lucha contra el cáncer en una batalla pública y que hasta el final intentó conservar algo que había acompañado toda su carrera: su dignidad. Edith González. Número 9. Edith González. Hay rostros que forman parte de la memoria colectiva. Edith González es uno de ellos. Durante décadas apareció en telenovelas que marcaron generaciones. Los ricos también lloran. Corazón salvaje. Doña Bárbara. Salomé. Y muchas más. Su carrera fue enorme. Más de 30 telenovelas, películas, teatro y una presencia constante en la televisión. Pero en 2016, su vida cambió. Los médicos le diagnosticaron un carcinoma seroso papilar en etapa avanzada. La enfermedad era agresiva. Y Edith decidió hablar públicamente sobre su lucha. No se escondió. No convirtió la enfermedad en su identidad. Continuó trabajando. Continuó apareciendo. Continuó hablando. Y sobre todo, continuó defendiendo su propia manera de afrontar lo que estaba ocurriendo. En algún momento dijo algo que resume perfectamente su actitud. Yo decido. No era una frase vacía, era una declaración. Edith quería dejar claro que el cáncer podía afectar su cuerpo, pero no tenía por qué definir quién era. Se sometió a tratamientos. Pasó por momentos difíciles. Hubo periodos en los que parecía que la enfermedad estaba controlada. Y luego llegó la recaída. En 2019, su familia confirmó que Edith había fallecido como consecuencia de complicaciones relacionadas con la recurrencia del cáncer. Tenía 54 años. 54. Una edad que para muchos parece demasiado joven para despedirse de una vida llena de proyectos. Pero quizá lo más poderoso de recordar a Edith no sea únicamente el día de su muerte. Es recordar cómo vivió los últimos años. Con miedo, sí. Con dolor, seguramente. Pero también con una enorme voluntad de continuar. Incluso cuando aparecían rumores sobre su estado de salud, ella llegó a salir públicamente para desmentir información que consideraba falsa. Eso demuestra hasta qué punto quería controlar su propia historia. No quería que otros contaran por ella lo que estaba viviendo. Y hay una diferencia enorme entre informar y convertir el sufrimiento de alguien en espectáculo. Por eso su historia merece ser contada con respeto. Edith González murió en junio de 2019. Dejó a su esposo y a su hija, pero también dejó algo que no puede medirse. Una colección de personajes que todavía pueden ser vistos. Y una imagen de fortaleza que muchas personas recuerdan hasta hoy. Sin embargo, si crees que la siguiente historia será menos dolorosa porque pertenece a una actriz de otra generación, espera. Porque el número 8 demuestra que el cáncer puede transformar completamente la vida de alguien, incluso cuando la persona sigue intentando reconstruir su futuro. Y en su caso, la enfermedad llegó a varios lugares del cuerpo. Número 8. Abril Campillo. Abril Campillo tuvo una carrera singular. Fue actriz, cantante, vedette y una presencia habitual en producciones mexicanas durante distintas etapas de su trayectoria. Participó en telenovelas como Viviana, Angélica, Abrázame muy fuerte, Amigas y rivales, Clase 406 y Amar otra vez. Pero detrás de aquella imagen de artista estaba una mujer que durante años enfrentó una enfermedad devastadora. En 2014 fue diagnosticada con cáncer de mama. La enfermedad avanzó. Campillo se sometió a tratamientos, pero el cáncer terminó extendiéndose. Llegó a los pulmones, a los huesos y al cerebro. La batalla se volvió cada vez más complicada. Durante sus últimos meses, vivió en la casa del actor, donde recibió atención y supervisión médica. Y allí ocurrió su despedida. Abril Campillo murió el 5 de marzo de 2017. Tenía 58 años. La causa final estuvo relacionada con complicaciones derivadas de la metástasis. Pero hay un aspecto de su historia que no debería perderse. En sus últimos días, las personas que estuvieron cerca de ella recordaron no solamente la enfermedad, recordaron su personalidad.
su activismo, las acciones que había realizado para ayudar a otras personas. Porque cuando alguien muere después de una enfermedad prolongada, existe el riesgo de que toda su biografía quede reducida a una palabra: cáncer. Y eso sería injusto. Abril había tenido una carrera. Había cantado, había actuado, había trabajado en televisión y cine, había criado a un hijo, había ayudado a otras personas. Había vivido mucho antes de que la enfermedad ocupara las últimas páginas de su historia. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué recordamos tanto el final? Tal vez porque el final es lo que más nos cuesta aceptar. Pero la vida de una persona no puede resumirse en su último día. Abril Campillo dejó una trayectoria artística extensa, y sus trabajos continúan disponibles para quienes quieran descubrirla o recordarla. Ahora vamos a retroceder apenas un par de años. Y llegamos a una de las historias más conocidas de toda esta lista. Una actriz que comenzó su batalla años antes de morir. Una mujer que quería ser madre. Y que consiguió cumplir ese sueño, aunque no pudo acompañar a su hija durante toda su vida. Su nombre era Lorena Rojas, y su historia todavía conmueve. Número 7. Lorena Rojas. Lorena Rojas tenía apenas 44 años cuando murió, y eso hace que su historia resulte especialmente difícil de asimilar. Porque cuando pensamos en una carrera artística, solemos imaginar que todavía quedan décadas. Más personajes, más proyectos, más entrevistas, más canciones, más oportunidades. Pero en 2008, Lorena recibió un diagnóstico que cambiaría su vida: cáncer de mama. No fue una batalla corta. Luchó durante años, recibió tratamientos, se sometió a una mastectomía y a quimioterapia. Pero la enfermedad terminó extendiéndose. Primero a otras partes de su cuerpo, después a los huesos y finalmente al hígado. Lorena siguió trabajando tanto como pudo. Su carrera incluía telenovelas como El cuerpo del deseo y Pecados ajenos. Pero hubo algo que para ella era incluso más importante que su carrera. Quería ser madre. La enfermedad había complicado ese sueño. Sin embargo, Lorena encontró otra manera. En 2013, adoptó a una niña llamada Luciana. Y aquí aparece uno de los aspectos más conmovedores de toda esta historia. Lorena consiguió convertirse en madre, consiguió cumplir un sueño, pero su enfermedad terminó impidiéndole acompañar a su hija durante toda la vida. No sabemos exactamente qué pensamientos pasaban por su cabeza. No debemos inventarlos, pero sí sabemos lo que ocurrió después. Lorena murió el 16 de febrero de 2015. Tenía 44 años. Su hermana Mayra Rojas quedó al cuidado de la pequeña. Y así, una de las últimas decisiones importantes de Lorena terminó convirtiéndose en parte de su legado. No solamente dejó telenovelas, dejó una hija, dejó una familia, dejó una historia de lucha y dejó una imagen que continúa circulando entre quienes la recuerdan. Es imposible hablar de Lorena Rojas sin pensar en la cantidad de cosas que todavía podía haber hecho. Pero también es importante recordar que su vida no terminó con la enfermedad. Vivió años antes del diagnóstico. Tuvo éxitos, tuvo amistades, tuvo proyectos y consiguió algo que deseaba profundamente: ser madre. Si esta historia te está llegando al corazón, deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo a que este tipo de contenido siga llegando a personas que todavía recuerdan a estas estrellas. Y ahora viene una historia distinta, una actriz colombiana que quizá muchos espectadores recuerden de Yo soy Betty, la fea. Su personaje ayudó a Betty en uno de los momentos más importantes de la trama, pero en la vida real, ella enfrentó una enfermedad que terminó alejándola de los escenarios. Selmira Luzardo. Número 6. Selmira Luzardo. Si viste Yo soy Betty, la fea, probablemente recuerdes a Catalina Ángel. Era elegante, era firme, y en muchos sentidos representaba una especie de guía para Betty cuando más lo necesitaba. El personaje fue interpretado por Selmira Luzardo, una actriz colombiana de enorme trayectoria. Había trabajado durante décadas en televisión,
Participó en producciones como La Tregua, Los Cuervos, La Potra Zaina, Herencia Maldita, Francisco el Matemático y, por supuesto, Yo soy Betty, la Fea. Pero en sus últimos años, su vida estuvo marcada por una enfermedad. En 2011, fue diagnosticada con cáncer de estómago. La enfermedad terminó provocando complicaciones respiratorias. Iselmira falleció el 12 de marzo de 2014. Tenía 61 años, apenas unos días antes de cumplir 62. Su historia demuestra nuevamente lo extraña que puede ser la relación entre actor y personaje. En la pantalla, Catalina Ángel parece seguir existiendo. Podemos volver a ver a Betty entrando a Ecomoda. Podemos escuchar las conversaciones. Podemos observar los consejos. Podemos regresar a escenas que tienen más de 20 años. Iselmira vuelve a aparecer, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero sí pasó. La actriz ya no está. Y eso hace que revisar esas escenas tenga un significado completamente diferente. A veces una telenovela se convierte en una cápsula del tiempo. Guarda voces, rostros, gestos, ropa, música y personas que ya no podemos volver a encontrar en la vida cotidiana. Selmira Luzardo dejó una de esas cápsulas. Y quizá por eso su trabajo sigue siendo tan recordado. No por la enfermedad, sino por lo que hizo antes de ella. Por la manera en que construyó sus personajes, por su trayectoria, por la huella que dejó. Ahora bien, si hablamos de actores que marcaron una época, hay un nombre que resulta imposible ignorar. Una actriz que perteneció a una generación fundamental de la televisión mexicana y cuya muerte también estuvo relacionada con el cáncer. Silvia Derbez. Número 5. Silvia Derbez. Silvia Derbez fue mucho más que la madre de Eugenio Derbez. Antes de que su hijo se convirtiera en una de las figuras mexicanas más conocidas internacionalmente, Silvia ya tenía una carrera enorme. Había trabajado durante décadas y había construido personajes que quedaron en la memoria del público. Su trayectoria pertenece a una época en la que las telenovelas se convertían en verdaderos rituales familiares. La gente esperaba el capítulo, comentaba la historia y al día siguiente hablaba de lo ocurrido. Silvia Derbez formó parte de ese mundo y cuando murió el 6 de abril de 2002, tenía 70 años. La causa fue cáncer de pulmón. Su fallecimiento fue una de esas noticias que afectan no solamente a los espectadores, sino también a una familia profundamente vinculada al mundo del entretenimiento. Silvia había visto crecer a sus hijos, había desarrollado su carrera mientras construía una vida familiar y había conseguido algo que pocos artistas logran: permanecer relevante durante varias generaciones. Su trayectoria comenzó mucho antes de que existieran las redes sociales, mucho antes de YouTube, mucho antes de que una escena pudiera convertirse en un video viral en cuestión de minutos. Su trabajo pertenece a otra era de la televisión, pero hay un detalle que vuelve a aparecer. La muerte puede detener una carrera, no puede borrar una interpretación. Una escena grabada permanece, una voz permanece, una expresión permanece, y por eso, cuando volvemos a ver una telenovela antigua, Silvia no parece una actriz que murió hace más de 2 décadas. Parece alguien que regresó durante unos minutos. Y quizá ese sea el verdadero poder de las telenovelas. No nos permiten vencer a la muerte, pero sí nos permiten retrasar el olvido. Y ahora llegamos a un hombre cuyo rostro estuvo presente en varias generaciones de melodramas. Un actor que interpretó personajes poderosos y que terminó enfrentando un cáncer hepático. Enrique Elizalde. Número 4. Enrique Elizalde. Enrique Elizalde pertenecía a una generación de actores que ayudaron a construir la televisión mexicana moderna. Tenía presencia, tenía voz, tenía esa elegancia que hacía que un personaje pareciera importante incluso antes de decir una palabra. En 1998 formó parte de La Usurpadora, donde interpretó a Alessandro Farina. Pero su carrera iba muchísimo más allá de esa telenovela. Trabajó durante décadas en cine y televisión y consiguió mantenerse activo durante una etapa extraordinariamente larga. El 3 de junio de 2013, Enrique Elizalde murió. Tenía 76 años.
La causa fue cáncer de hígado. Su fallecimiento significó la desaparición de uno de los grandes nombres masculinos del melodrama mexicano. Pero hay algo interesante. Enrique no necesitaba una telenovela específica para ser recordado. Su trayectoria completa era su legado. Había pasado por diferentes épocas. Había visto cambiar el estilo de actuación. Había visto cambiar la televisión. Había trabajado cuando las producciones tenían otra estructura. Y había llegado hasta una etapa en la que las telenovelas mexicanas ya tenían un alcance internacional enorme. Cuando pensamos en esa generación de actores, muchas veces recordamos el glamour, los galanes, los grandes villanos, las mansiones, los secretos, las bodas, las traiciones. Pero detrás de todo eso había actores que dedicaron gran parte de su vida a hacer que aquellas historias funcionaran. Enrique Lizalde fue uno de ellos. Su muerte no borró esa trayectoria. Al contrario, cada repetición de una telenovela antigua puede devolverlo a la pantalla. Y eso crea una sensación extraña. Sabemos que el actor murió hace años, pero en la escena parece que el tiempo se detuvo. Enrique sigue hablando, sigue caminando, sigue interpretando, sigue siendo el personaje, mientras nosotros somos los que hemos envejecido. Y eso es quizá lo más extraño de volver a ver televisión antigua. No solamente vemos a los actores, nos vemos a nosotros mismos. Recordamos dónde estábamos cuando vimos aquella historia. ¿Con quién la vimos? ¿Qué edad teníamos? ¿Qué cosas nos preocupaban entonces? Y de repente una telenovela se convierte en un álbum de recuerdos. Enrique Lizalde forma parte de ese álbum. Pero quedan 3 nombres. Y el siguiente pertenece a un actor que no solamente trabajó en telenovelas, también escribió, también produjo, también dejó una marca detrás de cámaras. René Muñoz, número 3. René Muñoz. René Muñoz tenía algo que lo diferenciaba. No era solamente actor, también era escritor. Y esa combinación hizo que su relación con las telenovelas fuera todavía más profunda. Para muchos espectadores, aparece asociado a La Usurpadora. Allí interpretó a El Mojarras, pero su historia profesional no terminó frente a las cámaras. También escribió. Y una de las cosas más curiosas de su trayectoria ocurrió precisamente después de su muerte. René Muñoz falleció el 11 de mayo de 2000. Tenía 62 años. Las fuentes disponibles no son completamente uniformes al describir el tipo exacto de cáncer que padeció. Por eso, para no convertir versiones diferentes en una falsa certeza, lo más responsable es decir que murió después de una enfermedad cancerosa grave. Y aquí aparece una historia que parece sacada de una telenovela. René estaba trabajando en el guión de Abrázame muy fuerte. La producción terminó siendo protagonizada por Fernando Colunga, Araceli Arámbula y Victoria Rufo. Pero René no pudo terminar su trabajo. Había escrito solamente una parte de la historia. Después de su muerte, el proyecto continuó sin él. Imagínate eso, un escritor que ayuda a crear una historia de ficción mientras su propia historia se está acercando al final. Es una de esas ironías que la vida produce sin necesidad de un guionista. René murió en el año 2000, pero su trabajo continuó. Sus palabras siguieron siendo utilizadas, sus personajes siguieron hablando, sus historias siguieron siendo vistas. Y esa es otra forma de inmortalidad artística. No se trata de vivir para siempre, se trata de dejar algo que pueda continuar cuando uno ya no está. Su carrera estuvo ligada a la televisión durante años, y quienes lo recuerdan no solamente hablan del actor, hablan del escritor, del hombre que conocía el melodrama desde dentro, del artista que entendía cómo construir emociones. Y quizá por eso su ausencia se siente de una manera diferente. Porque cuando un actor muere, queda su imagen. Cuando muere un escritor, quedan sus palabras. En el caso de René Muñoz, quedaron ambas cosas. Y ahora estamos llegando a los 2 últimos nombres. 2 historias que pertenecen a otra época. 2 carreras que muestran cuánto ha cambiado la televisión. La número 2 fue una actriz que muchos recuerdan por Marimar.
Su personaje quedó ligado a una telenovela que todavía hoy tiene millones de seguidores. Y su muerte estuvo relacionada con cáncer pulmonar. Rosángela Balbó. Número 2. Rosángela Balbó. Rosángela Balbó fue una actriz española que desarrolló buena parte de su trayectoria artística en México. Para el público de las telenovelas, uno de sus personajes más recordados fue Eugenia en Marimar. La producción, protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la televisión mexicana de los años 90. Y dentro de aquel enorme elenco estaba Rosángela, una actriz de otra generación, con una trayectoria que había comenzado mucho antes de que Marimar llegara a las pantallas. Rosángela Balbó murió el 3 de noviembre de 2011. Tenía 70 años. La causa fue cáncer pulmonar. Y nuevamente aparece esa curiosa relación entre el tiempo y las telenovelas. Cuando Marimar se emitió, nadie podía imaginar que décadas después, algunos de aquellos rostros ya no estarían. Pero el público continúa regresando. Continúa viendo los capítulos. Continúa reconociendo las caras. Continúa buscando qué ocurrió con aquellos actores. Por eso nacen videos como este, no solamente por curiosidad, también por nostalgia. Porque una telenovela antigua puede recordarnos una época completa de nuestra vida. Tal vez alguien vio Marimar con su madre, tal vez con una abuela, tal vez después de llegar de la escuela, tal vez mientras toda la familia se reunía frente al televisor. Y cuando ese espectador vuelve a ver a Rosángela, no solamente recuerda a Eugenia, recuerda quién era él mismo en aquella época. Esa es la parte que muchas veces no vemos cuando hablamos de celebridades fallecidas. Su trabajo está conectado a nuestros recuerdos. Por eso su ausencia se siente. Rosángela murió en 2011, pero su interpretación continúa disponible. Y mientras Marimar siga siendo retransmitida, nuevas generaciones podrán conocer su trabajo, aunque no la hayan visto nunca en vida. Ese es el extraño privilegio de los actores. Pueden ser descubiertos décadas después de su muerte. Y quizá eso sea mucho más importante que cualquier cifra. Pero todavía nos queda uno, el número 1. Y debemos retroceder todavía más, hasta un actor cuya carrera pertenece a una etapa clásica del cine y la televisión mexicana. Un hombre que trabajó en telenovelas durante décadas y cuya muerte ocurrió en 1999, después de enfrentar cáncer de garganta. Su nombre era Juan Gallardo, y con él vamos a cerrar esta lista. Pero antes de hacerlo, si llegaste hasta aquí, demuestra que realmente quieres que sigamos creando estos contenidos. Suscríbete, dale like y escribe en los comentarios el nombre de una telenovela que jamás olvidarás. Porque el número 1 representa algo más que una muerte. Representa el final de una generación. Número 1. Juan Gallardo. Juan Gallardo fue un actor mexicano cuya carrera atravesó varias décadas. Nació en 1940, trabajó en cine, trabajó en televisión y también participó en telenovelas. Entre sus trabajos aparecen diferentes producciones de televisión y cine mexicano. También desarrolló actividades detrás de las cámaras. Fue director, fue escritor y estuvo involucrado en distintos aspectos de la industria. Pero en los últimos años de su vida, enfrentó una enfermedad que terminó siendo fatal. Juan Gallardo murió el 24 de septiembre de 1999. Tenía 59 años. La causa fue cáncer de garganta. Y cuando miramos la fecha, hay algo que llama la atención. Murió justo antes del cambio de siglo, antes de YouTube, antes de las redes sociales, antes de las plataformas de streaming, antes de que una persona pudiera encontrar una escena antigua en cuestión de segundos. Su legado pertenece a una época en la que la televisión era diferente. Las historias llegaban a los hogares de una manera mucho más limitada. Los actores no podían comunicarse directamente con millones de seguidores. No existían los teléfonos capaces de grabarlo todo. No había una cámara en cada bolsillo. La fama funcionaba de otra manera, y Juan Gallardo fue parte de ese mundo. Su muerte cerró una etapa de una carrera que había empezado décadas antes. Pero también nos permite entender algo. Los actores de telenovela no desaparecen completamente cuando mueren. Sus trabajos pueden sobrevivir.
Sus nombres pueden ser redescubiertos, sus personajes pueden volver, y su historia puede ser contada a personas que nunca los vieron en televisión cuando estaban vivos. Ese es el motivo por el que estamos aquí. No para convertir sus muertes en espectáculo, no para hacer del cáncer un recurso de morbo, sino para recordar que detrás de cada personaje había una persona, una vida, una carrera, una familia, una época y cientos o miles de horas de trabajo. Juan Gallardo murió hace más de 2 décadas, pero todavía podemos encontrar sus créditos. Podemos investigar su trayectoria, podemos descubrir películas y telenovelas en las que participó, y podemos entender que la historia de la televisión está formada también por personas cuyos nombres ya no aparecen diariamente en las portadas. Ahora mira la lista completa. Margalida Castro, Sigifredo Vega, Christian Bach, Edith González, Abril Campillo, Lorena Rojas, Selmira Luzardo, Silvia Derbez, Enrique Lizalde, René Muñoz, Rosángela Balbó, Juan Gallardo. 12 nombres, 12 carreras, 12 historias. Y aunque cada una fue diferente, hay algo que las conecta. El cáncer apareció en momentos distintos de sus vidas. En algunos casos, la enfermedad fue conocida durante años. En otros, se mantuvo en privado. En algunos se conoce el tipo exacto. En otros, no. Y esa diferencia importa, porque hablar de la muerte de una persona real exige responsabilidad. No podemos rellenar los espacios vacíos con rumores. No podemos afirmar diagnósticos que nunca fueron confirmados. No podemos transformar una enfermedad en una historia de terror. Pero sí podemos recordar. Podemos hablar de sus carreras. Podemos volver a sus escenas. Podemos mencionar los personajes que nos hicieron reír, llorar, enfadarnos o enamorarnos. Porque quizá esa sea la mejor manera de enfrentar el paso del tiempo. No intentar fingir que estas personas nunca murieron, sino aceptar que vivieron, que estuvieron aquí, que trabajaron, que dejaron algo, y que, mientras alguien vuelva a reproducir una de sus telenovelas, una parte de ese trabajo continuará existiendo. Hay algo extraño en volver a ver una telenovela antigua después de conocer la historia de sus actores. Antes solamente veías una escena. Ahora ves otra cosa. Ves a una persona. Ves años de trabajo. Ves una vida completa detrás de unos minutos de televisión. Cuando aparece Edith González, sabes lo que enfrentó. Cuando aparece Lorena Rojas, sabes cuánto luchó. Cuando aparece Silvia Derbez, recuerdas toda una carrera. Cuando aparece Selmira Luzardo, entiendes que Catalina Ángel no era solamente un personaje. Era una interpretación que sobrevivió a su creadora. Y eso cambia completamente la forma de mirar una telenovela. Quizá por eso, estos recuerdos siguen teniendo tanto valor. Porque las telenovelas no solamente cuentan historias ficticias, también terminan convirtiéndose en documentos de la vida real. Nos muestran cómo eran los actores, cómo vestían, cómo hablaban, cómo se movían, cómo trabajaban, y nos permiten regresar a épocas que ya no existen. Pero hay algo todavía más importante. Estas historias no deberían hacernos pensar solamente en la muerte, deberían hacernos pensar en la vida, en lo rápido que pasa, en la cantidad de personas que dejamos de recordar, en las carreras que quedaron incompletas, en los proyectos que nunca llegaron a realizarse, y también en todo lo que sí consiguieron hacer. Porque decir que alguien murió de cáncer puede ser cierto, pero nunca es suficiente para explicar quién fue. Una persona no es su diagnóstico, una actriz no es su enfermedad, un actor no es su último día. Son sus decisiones, sus trabajos, sus relaciones, sus errores, sus éxitos, sus personajes, sus recuerdos y todo aquello que dejaron en los demás. Por eso, si este video te hizo recordar a alguien que ya no está, escribe su nombre en los comentarios. Puede ser uno de los 12 de esta lista, o puede ser cualquier otro actor. Quizá entre todos consigamos recuperar nombres que todavía merecen ser recordados. Y si quieres más historias de este tipo, suscríbete al canal, dale like, activa las notificaciones
porque todavía hay muchas historias detrás de las telenovelas que parecen olvidadas. Historias de grandes protagonistas, historias de villanos inolvidables, historias de actores que desaparecieron demasiado pronto, y también historias de personas que sobrevivieron a enfermedades y continuaron trabajando. La televisión tiene memoria, y nosotros podemos ayudar a mantenerla viva. Así que antes de irte, dime una cosa. ¿Cuál de estos actores recuerdas mejor? ¿Y qué telenovela te gustaría que investigáramos en el próximo video? Te leo. Y recuerda algo. Las telenovelas pueden terminar. Los capítulos pueden desaparecer. Las generaciones pueden cambiar. Pero mientras alguien recuerde un personaje, ese actor todavía tiene una escena más por interpretar. Y quizá esa sea la forma más bonita de vencer al olvido.